¿Alguna vez has soñado algo tan real que después no pudiste distinguir entre sueño y realidad? Sigue leyendo para descubrir cómo un niño de 5 años predijo un descubrimiento que cambió la vida de una familia para siempre. La casa de los Herrera en Puerto Vallarta despertaba cada mañana con el mismo ritual perturbador. Carmen escuchaba los gritos de su hijo Matías desde su pequeña habitación, seguidos por el sonido de sus pies descalzos corriendo por el pasillo hacia su cama. Era la misma pesadilla, noche tras noche, durante los últimos 3 meses. «Mami, el hombre del agua otra vez», sollozaba Matías mientras se acurrucaba contra Carmen, su cuerpecito de 5 años temblando por el miedo residual del sueño. Carmen Herrera trabajaba como enfermera en el hospital regional y había visto muchas cosas en sus 30 años de vida, pero nada la había preparado para la obsesión inquietante que había desarrollado su hijo pequeño. Matías era un niño normalmente alegre, con grandes ojos oscuros y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sin embargo, desde que comenzaron estos sueños, se había vuelto callado y preocupado. «Cuéntame sobre el sueño, mijo», le decía Carmen cada mañana, esperando que hablar sobre ello ayudara a disipar los miedos de su hijo. «Es el mismo hombre, mami. Está en el agua, pero no puede nadar. Usa una camisa con rayas azules y tiene un reloj dorado que brilla mucho. Sus zapatos son cafés como los de papá cuando iba a trabajar». Lo más perturbador para Carmen no eran solo los sueños, sino la forma obsesiva en que Matías había comenzado a dibujar al hombre de sus pesadillas. Cada día, después del preescolar, Matías corría directamente a la mesa de la cocina y comenzaba a dibujar con sus crayones, siempre la misma figura, un hombre flotando en agua azul, vestido exactamente como describía en sus sueños. Los dibujos eran sorprendentemente detallados para un niño de 5 años. Matías dibujaba cuidadosamente las rayas de la camisa, el reloj en la muñeca del hombre, incluso los cordones de los zapatos marrones. Carmen había guardado todos los dibujos en una carpeta, inicialmente pensando que eran solo producto de una imaginación activa, pero la consistencia de los detalles comenzaba a inquietarla. «Mami», le dijo Matías una tarde mientras terminaba otro dibujo idéntico, «el hombre me dice que viene pronto, dice que necesita llegar a la playa». «¿El hombre te habla en los sueños, amor?» Matías asintió solemnemente. «Dice que está muy cansado de estar en el agua fría. Dice que su familia lo busca, pero no sabe dónde está». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de su hijo tenían una gravedad que no correspondía con su edad. Había consultado con el pediatra de Matías, quien le aseguró que las pesadillas recurrentes eran normales en niños de su edad, especialmente después de cambios familiares significativos como la separación de sus padres el año anterior. Sin embargo, Carmen no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba ocurriendo. Los sueños de Matías no eran típicas pesadillas infantiles sobre monstruos o fantasmas. Eran específicos, detallados y profundamente perturbadores en su consistencia. «Mami», le dijo Matías durante el desayuno de un martes por la mañana, «hoy es diferente. En el sueño el hombre me dijo que ya casi es tiempo. Dice que necesitamos ir a la playa hoy». Carmen miró a su hijo de 5 años, quien la observaba con una seriedad que le rompía el corazón. Por primera vez en meses, decidió que tal vez era hora de tomar en serio las extrañas afirmaciones de Matías. ¿Has tenido alguna vez sueños que se sintieron como advertencias? Si has experimentado premoniciones en sueños, comenta premonición abajo. A veces nuestros sueños nos muestran cosas que aún no han pasado. La decisión de Carmen de llevar a Matías a la playa no fue fácil. Como madre soltera trabajadora, sus días libres eran preciosos y generalmente los dedicaba a tareas domésticas y descanso. Sin embargo,
La insistencia urgente de su hijo de 5 años sobre ir a la playa ese día específico la había convencido de que tal vez un cambio de ambiente ayudaría a calmar sus pesadillas persistentes. ¿Estás seguro de que necesitamos ir hoy, mijo?, le preguntó Carmen mientras preparaba una pequeña mochila con snacks y protector solar. Matías asintió con una determinación que era inquietante en un niño tan pequeño. Sí, mami. El hombre del agua me dijo que hoy llega. Dice que ha estado nadando mucho tiempo para llegar a nosotros. Durante el trayecto en autobús hacia Playa Los Muertos, Carmen observó que Matías se comportaba de manera extraña. Normalmente, su hijo pequeño se emocionaba con las salidas y preguntaba constantemente sobre el destino. Sin embargo, ese día permanecía silencioso, mirando fijamente por la ventana con una concentración que no era típica de su edad. ¿Te sientes bien, amor?, le preguntó Carmen, tocando suavemente la frente de Matías para verificar si tenía fiebre. Estoy bien, mami, pero siento algo raro aquí, respondió Matías, tocándose el pecho con su pequeña mano. Como cuando tienes hambre, pero diferente, como si algo importante fuera a pasar. Al llegar a la playa, Carmen notó inmediatamente que había más actividad de la usual. Varios pescadores locales estaban trabajando cerca de la orilla, preparando sus redes y revisando sus equipos. El capitán Esteban Morales, un hombre mayor que Carmen, reconocía de visitas anteriores a la playa, estaba dirigiendo las actividades con la autoridad de alguien que había pasado décadas en el mar. Matías se bajó del autobús e inmediatamente comenzó a caminar hacia el agua con una determinación que sorprendió a Carmen. No corrió hacia la arena para jugar como haría normalmente un niño de 5 años. En cambio, se dirigió directamente hacia donde estaban trabajando los pescadores. «Matías, espera», gritó Carmen, corriendo detrás de su hijo. «No te acerques tanto al agua». Pero Matías no la escuchó. Se plantó firmemente en la arena húmeda, a unos metros de donde las olas más grandes llegaban a la orilla, y comenzó a mirar fijamente hacia el horizonte. «Mami, viene», murmuró Matías, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas. «El hombre del agua viene ahora». El capitán Esteban, quien había estado observando el comportamiento extraño del niño, se acercó con curiosidad. «¿Todo bien con el pequeño?», le preguntó a Carmen, notando la expresión preocupada en su rostro. «No estoy segura», respondió Carmen honestamente. «Ha estado teniendo sueños extraños durante meses, y hoy insistió en que necesitábamos venir a la playa». Matías de repente se volvió hacia el capitán Esteban, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que hizo que el pescador experimentado se sintiera incómodo. «Señor, ¿usted puede ver bien en el agua?», le preguntó Matías con la seriedad de un adulto. «Claro, pequeño. He estado pescando en estas aguas durante 40 años. Entonces, mire allá», dijo Matías, apuntando hacia un área específica del océano. «Él está viniendo. Usa una camisa con rayas azules y está muy cansado». El capitán Esteban siguió la dirección del dedo del niño, pero no vio nada inusual en las aguas. Las olas se veían normales para esa hora del día, y no había ninguna embarcación a la vista. «No veo nada, pequeño», le dijo gentilmente. Matías sacudió la cabeza con frustración. «Todavía no puede verlo, pero ya viene. Mami, ¿tienes mis dibujos?». Carmen buscó en su bolsa y sacó la carpeta con los dibujos obsesivos que Matías había estado creando durante meses. Se los mostró al capitán Esteban, quien los examinó con creciente preocupación. «Estos dibujos son muy específicos», murmuró el capitán. «El niño dibuja como si hubiera visto realmente a alguien ahogándose». En ese momento Matías comenzó a saltar excitadamente, apuntando hacia el mar con ambas manos. «Ahí está. Mami, ¿lo ves? El hombre del agua está llegando ahora». El momento que cambiaría todo ocurrió a las 2:37 de la tarde. Matías había estado apuntando hacia el mar durante casi 20 minutos. Su pequeño
brazo extendido con una determinación inquebrantable que había comenzado a atraer la atención de otros visitantes de la playa. «¡El cuerpo está llegando!», gritó Matías súbitamente, su voz de 5 años cortando a través del sonido de las olas con una urgencia que hizo que todos los presentes se voltearan hacia él. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. «Matías, no digas esas cosas, amor». Pero el capitán Esteban había comenzado a mirar más atentamente hacia donde el niño señalaba. Sus décadas de experiencia en el mar le habían enseñado a prestar atención a las señales sutiles, y algo en la insistencia del pequeño Matías lo había puesto en alerta. «¡Joaquín!», gritó hacia uno de sus compañeros pescadores. «¡Trae los binoculares! Algo viene con la corriente». Joaquín Ramírez, un pescador de 60 años, con vista agudizada por años escaneando horizontes marinos, tomó los binoculares y miró hacia la dirección que Matías continuaba señalando. Su expresión cambió inmediatamente. «Esteban», dijo con voz grave, «hay algo flotando allá afuera. Parece una persona». Inmediatamente el capitán Esteban organizó a sus hombres. 2 de ellos corrieron hacia una pequeña lancha que tenían anclada cerca, mientras otros comenzaron a caminar por la orilla para tener un mejor ángulo de visión. Carmen abrazó a Matías, quien había dejado de apuntar y ahora observaba calmadamente el desarrollo de los eventos como si hubiera cumplido su propósito. «¿Cómo sabías, mijo?», le susurró Carmen, pero Matías simplemente se encogió de hombros. «El hombre del agua me lo dijo en mis sueños. Dijo que hoy era el día que iba a llegar a casa». 15 minutos después, la lancha regresó remolcando algo que hizo que Carmen sintiera que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Era efectivamente un cuerpo humano, y mientras los pescadores lo sacaban cuidadosamente del agua y lo colocaban en la arena, Carmen pudo ver claramente los detalles que la hicieron sentir náuseas. El hombre usaba una camisa con rayas azules, exactamente como Matías había dibujado durante meses. En su muñeca izquierda brillaba un reloj dorado y en sus pies llevaba zapatos marrones de cuero, ahora empapados pero claramente visibles. «Dios mío», murmuró el capitán Esteban, volteándose hacia Carmen y Matías con una expresión de asombro total. El niño dibujó exactamente lo que acabamos de encontrar». Carmen sacó la carpeta con los dibujos de Matías, sus manos temblando mientras comparaba las imágenes con la realidad frente a ella. Cada detalle coincidía perfectamente. Las rayas de la camisa, el reloj dorado, los zapatos marrones, incluso la forma en que el cabello del hombre caía sobre su frente. Joaquín había llamado inmediatamente a las autoridades, y el sonido de sirenas se acercaba desde la distancia. Otros visitantes de la playa habían comenzado a congregarse, manteniendo una distancia respetuosa, pero claramente fascinados por el desarrollo de los eventos. Matías se acercó al cuerpo, pero Carmen lo detuvo suavemente. «No te acerques, amor». «Está bien, mami», dijo Matías con una calma que era completamente inapropiada para su edad. «Él ya no está triste. Me dijo que ahora puede descansar, porque su familia va a saber qué le pasó». El capitán Esteban se arrodilló junto a Matías, mirándolo con una mezcla de respeto y perplejidad. «Pequeño, ¿el hombre te dijo algo más en tus sueños?». Matías asintió solemnemente. «Dijo que se llama Ricardo. Dijo que se cayó de un barco hace mucho tiempo y que ha estado nadando para llegar a casa. Dijo que sus hijos lo buscan, pero no sabían dónde mirar». Los pescadores intercambiaron miradas significativas. El nombre Ricardo y la descripción de caer de un barco eran detalles que un niño de 5 años no podría haber inventado sin algún tipo de conocimiento previo. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, encontraron una escena que ninguno de ellos había experimentado antes. Un niño de 5 años que había predicho exactamente la aparición de un cuerpo en la playa, con detalles específicos que coincidían perfectamente con la realidad.
¡Qué momento tan impactante! ¿Alguna vez has visto algo que no podías explicar racionalmente? Si has presenciado algo sobrenatural, comenta inexplicable abajo. A veces la realidad supera cualquier explicación lógica. La detective Rosa Delgado llegó a Playa Los Muertos 30 minutos después de la llamada inicial, esperando encontrar un caso rutinario de cuerpo recuperado del mar. Sin embargo, lo que descubrió desafió completamente su experiencia de 15 años en investigación criminal. Señora Herrera, le dijo la detective Delgado después de examinar brevemente la escena, necesito que me explique exactamente qué pasó aquí y cómo su hijo de 5 años pudo predecir este descubrimiento. Carmen le entregó la carpeta, completa con los dibujos de Matías, explicando detalladamente los 3 meses de sueños recurrentes y la obsesión de su hijo con el hombre del agua. La detective Delgado examinó cada dibujo cuidadosamente, comparándolos con el cuerpo que yacía bajo una lona en la arena. «Esto es extraordinario», murmuró la detective. «Los detalles son exactos hasta el último botón de la camisa». El capitán Esteban se acercó con información adicional que había recopilado de sus compañeros pescadores. «Detective, hemos estado haciendo algunas consultas. Hace aproximadamente 6 meses, un hombre llamado Ricardo Vega fue reportado como desaparecido después de no regresar de un viaje de pesca nocturno. Su familia vive aquí en Puerto Vallarta». La detective Delgado consultó inmediatamente su base de datos móvil. Ricardo Vega, 42 años, reportado desaparecido el 15 de enero. Fue visto por última vez saliendo del puerto en su bote pequeño para una sesión de pesca nocturna. Carmen sintió que sus piernas se debilitaban. «¿Está diciendo que mi hijo de 5 años ha estado soñando durante meses con un hombre que realmente desapareció?» «Eso es exactamente lo que estoy diciendo», respondió la detective Delgado, claramente luchando para procesar las implicaciones de la situación. «Y necesitamos entender cómo es posible». En ese momento, Matías se acercó tímidamente a la detective, tirando suavemente de su uniforme. «Señora policía», le dijo con su voz clara de 5 años, «Ricardo me dijo más cosas en mis sueños. ¿Quiere que se las cuente?» La detective Delgado se arrodilló a la altura de Matías, tratando de mantener su profesionalismo mientras lidiaba con una situación completamente fuera de su experiencia. «Claro, Matías. Cuéntame qué más te dijo Ricardo». «Me dijo que estaba pescando de noche cuando una ola grande volcó su barco. Dijo que trató de nadar, pero hacía mucho frío y se cansó. Dijo que vio luces en la playa pero no pudo llegar». La detective Delgado tomaba notas rápidamente. «¿Te dijo algo sobre su familia?» «Sí, dijo que tiene 2 hijos, un niño y una niña. Dijo que la niña se llama Sofía y que siempre le hace dibujos como yo. Dijo que su esposa se llama Patricia y que ella siempre le cocinaba pescado los domingos». Carmen y la detective Delgado intercambiaron miradas sorprendidas. La especificidad de los detalles proporcionados por Matías era inquietante y precisos. «Detective», intervino el capitán Esteban, «conozco a la familia Vega. Ricardo efectivamente tiene 2 hijos y su hija pequeña Sofía siempre estaba dibujando. Su esposa Patricia trabaja en el mercado de pescado». La detective Delgado decidió llamar al doctor Gabriel Ruiz, un psicólogo especializado en fenómenos paranormales que ocasionalmente consultaba para casos inusuales. El doctor Ruiz llegó 1 hora después, intrigado por la descripción del caso que la detective le había proporcionado por teléfono. «Matías», le dijo el doctor Ruiz después de presentarse, «¿puedes contarme cómo te sientes cuando tienes estos sueños?» «Como si estuviera dentro del agua con Ricardo», respondió Matías sin vacilación. «Siento el frío y el cansancio, pero Ricardo no me da miedo. Está triste porque extraña a su familia». El doctor Ruiz documentó cuidadosamente cada respuesta de Matías, claramente fascinado por el caso. «En mis 20 años estudiando fenómenos de percepción extrasensorial», le explicó más tarde a Carmen y a la detective Delgado,
Nunca he encontrado un caso tan claro de conexión psíquica entre un niño y una persona fallecida. La precisión de los detalles y la persistencia de los sueños sugieren algo más que coincidencia. Mientras tanto, la investigación forense preliminar del cuerpo de Ricardo Vega confirmaba los detalles que Matías había proporcionado. La causa probable de muerte era ahogamiento y el tiempo estimado en el agua coincidía con la fecha de 1900, su desaparición 6 meses atrás. Lo más notable, le dijo la detective Delgado a Carmen, es que su hijo comenzó a tener estos sueños exactamente 3 meses atrás. Según nuestros cálculos, eso coincide con el momento en que las corrientes marinas habrían comenzado a mover el cuerpo de Ricardo hacia esta zona costera. Carmen abrazó a Matías, quien se había mantenido calmado durante toda la investigación, como si finalmente se sintiera aliviado de que los adultos estuvieran tomando en serio sus experiencias. La confirmación oficial de la identidad del cuerpo llegó al día siguiente. Ricardo Vega había sido formalmente identificado a través de registros dentales y efectos personales, incluyendo el reloj dorado que Matías había dibujado meticulosamente durante meses. La familia Vega fue notificada inmediatamente, y su reacción al conocer los detalles del descubrimiento fue tan emotiva como sorprendente. Patricia Vega, la viuda de Ricardo, llegó a la estación de policía acompañada por sus 2 hijos, Miguel, de 12 años, y Sofía, de 7 años. Cuando la detective Delgado les explicó cómo había sido encontrado el cuerpo y el papel que había jugado Matías en el descubrimiento, Patricia se quebró en lágrimas. Ese niño nos devolvió a Ricardo, sollozaba Patricia mientras sostenía los dibujos que Matías había creado. Durante 6 meses hemos estado preguntándonos qué le pasó, si estaba sufriendo, si había tenido una muerte dolorosa. Ahora finalmente sabemos. Sofía Vega se acercó tímidamente a Matías, quien había acompañado a Carmen a la estación para dar una declaración formal. ¿Mi papá realmente te habló en sueños?, le preguntó Sofía a Matías con la curiosidad directa de los niños. Sí, respondió Matías con seriedad. Me dijo que te ama mucho y que está orgulloso de tus dibujos. Dijo que desde donde está ahora puede verte cuando dibujas. Sofía comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio más que de tristeza. Siempre dibujaba para papá, esperando que de alguna manera pudiera verlos. El doctor Gabriel Ruiz había continuado su evaluación de Matías durante los días siguientes al descubrimiento, documentando cuidadosamente cada aspecto del caso para un estudio que planeaba publicar en revistas especializadas en fenómenos paranormales. Carmen, le explicó el doctor Ruiz durante una consulta privada, su hijo ha experimentado lo que en nuestra literatura llamamos comunicación post-mortem espontánea. Es extremadamente raro, especialmente en niños tan pequeños, y casi nunca con el nivel de detalle específico que Matías ha demostrado. ¿Qué significa esto para su futuro?, preguntó Carmen, preocupada por las implicaciones a largo plazo para su hijo. Interesantemente, en la mayoría de los casos documentados, estas experiencias son eventos únicos. Una vez que se cumple el propósito de la comunicación, generalmente cesan por completo, como si para confirmar las palabras del doctor Ruiz. Matías había dormido pacíficamente durante las 3 noches posteriores al descubrimiento del cuerpo, sin rastro de las pesadillas que lo habían atormentado durante meses. Los sueños pararon, mami, le dijo Matías durante el desayuno del viernes. Ricardo me dijo gracias la última noche y después se fue. Dijo que ahora puede descansar porque su familia sabe que los ama. La investigación oficial concluyó que Ricardo Vega había muerto en un accidente de pesca, exactamente como Matías había descrito en sus sueños. Su pequeño bote fue encontrado volcado a varias millas de la costa, confirmando la narrativa
que el niño de 5 años había estado reportando durante meses. El caso atrajo atención mediática nacional, con periodistas e investigadores de fenómenos paranormales viajando a Puerto Vallarta para entrevistar a la familia Herrera. Sin embargo, Carmen protegió cuidadosamente la privacidad de Matías, limitando las entrevistas y asegurándose de que su hijo pudiera regresar a una vida normal. «Mi hijo hizo algo extraordinario», declaró Carmen durante una entrevista con un periódico local, «pero sigue siendo un niño de 5 años que necesita jugar, aprender y crecer sin ser tratado como una curiosidad». La familia Vega organizó una ceremonia memorial para Ricardo en la misma playa donde su cuerpo había sido encontrado. Invitaron especialmente a Matías y Carmen, reconociendo el papel crucial que el niño había jugado en darles el cierre que habían necesitado durante 6 meses agonizantes. Durante la ceremonia, Matías se acercó al océano y colocó uno de sus dibujos de Ricardo en las olas, observando cómo la corriente se lo llevaba suavemente mar adentro. «¿Qué estás haciendo, mijo?», le preguntó Carmen. «Le estoy dando su dibujo a Ricardo», respondió Matías simplemente, «para que sepa que no me olvido de él». Para la comunidad pesquera de Puerto Vallarta, el caso se convirtió en leyenda local. El capitán Esteban comenzó a contar la historia a otros pescadores y pronto Matías se había convertido en una figura respetada entre los hombres del mar, quienes tradicionalmente tenían una relación compleja con los misterios del océano. Increíble cómo un niño de 5 años pudo conectar con alguien que nunca conoció. ¿Crees que algunas personas tienen dones especiales para percibir lo invisible? Comenta conexión abajo, si piensas que existen fuerzas que no comprendemos. 6 meses después del descubrimiento del cuerpo de Ricardo Vega, la vida de la familia Herrera había encontrado un nuevo equilibrio. Matías había regresado completamente a ser un niño normal, de 5 años, jugando con sus amigos del preescolar y desarrollando nuevos intereses como los dinosaurios y los superhéroes. La experiencia había dejado marcas positivas en su desarrollo. Carmen notó que su hijo había desarrollado una empatía extraordinaria hacia otros niños que estaban tristes o asustados, como si su conexión con el sufrimiento de Ricardo le hubiera enseñado a reconocer el dolor en otros. «¡Mami!», le dijo Matías una tarde mientras observaba a un compañero llorar en el patio. «Carlos está triste como estaba Ricardo. ¿Puedo ayudarlo?». Carmen observaba con orgullo cómo su hijo se acercaba al niño y compartía sus juguetes, demostrando una madurez emocional que había surgido de su experiencia extraordinaria. La familia Vega había mantenido contacto regular con los Herrera. Patricia insistía en que Matías era un ángel que Dios envió para ayudar a nuestra familia y frecuentemente los invitaba a cenas donde se había desarrollado una amistad genuina. Matías nos dio no solo el cuerpo de Ricardo, sino también la paz de saber que no sufrió solo, le decía Patricia a Carmen durante estas reuniones. El doctor Gabriel Ruiz había completado su estudio del caso y lo había presentado en una conferencia internacional. El caso Matías Herrera se había convertido en uno de los ejemplos más documentados de comunicación post-mortem en niños. La comunidad de Puerto Vallarta había adoptado a Matías como una mascota local. Los pescadores lo saludaban cariñosamente cuando caminaba por el puerto, y el capitán Esteban comenzó a incluirlo en expediciones familiares de pesca. «Ese pequeño tiene algo especial», decía el capitán a otros pescadores. «Es algo real que no entendemos, pero que debemos honrar». 1 año después, Carmen llevó a Matías de regreso a Playa Los Muertos. Su hijo corrió hacia las olas con alegría típica de un niño de 6 años, sin signos de trauma. «¿Recuerdas lo que pasó aquí, mijo?», le preguntó Carmen mientras construían un castillo de arena. «Sí», respondió Matías sin drama. «Aquí es donde ayudé a Ricardo a encontrar a su familia. Fue algo bueno». «¿Extrañas los sueños con Ricardo?».
Matías consideró la pregunta seriamente. A veces, pero él está feliz ahora, así que yo también estoy feliz. Esa noche, mientras lo ponía en la cama, Carmen le preguntó si creía que volvería a tener sueños especiales. No sé, mami, respondió Matías con honestidad. Simple, pero si alguien más necesita ayuda y no puede hablar, tal vez sí. Carmen besó la frente de su hijo, comprendiendo que había sido bendecida con un niño extraordinario que había usado su don misterioso para sanar el dolor de una familia y traer paz a un hombre que había muerto solo en el mar. Para todos los involucrados, Matías representaba algo precioso, la prueba de que existen conexiones inexplicables que trascienden la muerte y que el amor puede encontrar formas de comunicarse incluso en las circunstancias más imposibles. ¿Qué te pareció esta historia de conexiones sobrenaturales y intuición infantil? Déjanos tu comentario contando qué sentiste al leer sobre la experiencia de Matías. Tu like es muy importante para que más personas puedan conocer historias como esta. Suscríbete al canal para recibir nuestras próximas narrativas sobrenaturales y activa la campanita para ser notificado de todos los nuevos videos.